Muy bien, muy buenas noches a todos. Quien les habla es el profesor Miguel Angelato. Ya hace bueno, par de sesiones que no hemos estado conectados debido a diversas actividades, ¿no? Bueno, en principio tengo entendido que han estado desarrollando tanto la parte de lógica matemática como la parte de razonamiento y con diversas metodologías, hasta donde yo tengo entendido. En ese sentido, lo que vamos a hacer es darle continuidad a lo que han estado desarrollando con el resto de los colegas. Entiendo que a estas alturas ya ustedes han hecho una lectura, obviamente, de todo el documento. De repente hay algunos elementos de este documento que están incompletos. Seguramente ustedes ya lo han deducido también al momento de hacer la lectura. Sin embargo, algo que tienen que tomar muy en cuenta y algo que yo les recomiendo de mi parte es que este tipo de documentos no vienen con una respuesta clara. La, Les dan una especie de guía, ¿no? Un sustento. Y el sustento no es la resolución exacta de todo el problema. Por favor, los micrófonos, les pido que sí, los micrófonos lo tengan apagado. En última instancia, este tipo de preguntas, por lo general, lo que tiene o el sustento que les están dando, básicamente se podría decir que es la base de la respuesta, ¿ya? Pero hay algunas preguntas, como las vamos a ver a continuación, que terminan siendo incompletas. Y por lógica, eso es lo que buscan. Tienen que ser incompletas, porque de hecho, de otra manera, les estarían dando ya todo hecho, comido y simplemente para digerir. Y así un examen no tendría sentido. Entonces, en ese marco, ustedes tienen que entender que siempre van a haber preguntas que de repente al hacer lectura nosotros decimos, esta pregunta no tiene coherencia, como vamos a ver a continuación. Pero no se trata de una situación de coherencia, sino simplemente se trata de que en la lectura de la pregunta y posteriormente vienen las posibles respuestas que no están, ojo, en el texto que ha indicado el Ministerio de Educación, en ese banco de ese repositorio de preguntas, ¿no es cierto? No está ahí. Pero algo que sí tienen que tomar en cuenta es que este tipo de preguntas, pues todo tiene una lógica, ¿no? Todo tiene una lógica, todo tiene una razón de ser y en ese sentido vamos a tomar las mismas respuestas que posiblemente se estén estructurando para dar solución a todas ellas. Así que permítanme compartirles la pantalla y damos inicio con los compartir. Ahora sí. Ok. Bueno, por favor, ya se ve la pantalla, ¿no? Ahí tienen que estar observando pantalla. Perfecto, gracias Ana. Fernando, muchas gracias. Razonamiento 2, esto fue lo que me enviaron. Tengo entendido que ustedes han estado desarrollando ya estos ejercicios con los demás colegas y tengo entendido que ustedes ya están por a ver, 183, o por lo menos eso es lo que me han indicado. A ver, vamos, rápido, rápido, rápido. Aquí estamos, ya. 182, ustedes ya han debido de desarrollar este ejercicio y ahora tocaría que desarrollemos el ejercicio 183. Bueno, para empezar este ejercicio, el 183 viene a partir de los fundamentos de la lógica matemática, o sea, de la 183 para adelante, la serie de ejercicios que nos está planteando el Ministerio de Educación para este examen necesariamente están sustentados en la base de la lógica matemática.
Ahora, el que tenga un formulario de lógica matemática ahí al lado, léalo, porque de ahí va a sacar algunas propiedades, como por ejemplo, a ver, yo les nombro una y espero que ustedes me nombren la segunda, poniendo ponens. Es una propiedad de lógica matemática, ¿no es cierto? Poniendo ponens. Y está su contraparte, que es, a ver, alguien por ahí tal vez lo recordó. Entonces, a partir de acá, ustedes requieren de lógica matemática y esos elementos abstractos que han ido aprendiendo, les han enseñado en secundaria, es básicamente la base para resolver estos ejercicios. Entonces, ustedes lo que tienen que entender es que esa parte es lo primero que yo tengo que recordar para poder dar solución a estos ejercicios. En este caso, la pregunta nos dice, si en una escuela, permítanme por favor, quitar esto. Ok, creo que así se ve mejor, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, lo primero, en una escuela se asigna aulas según las siguientes reglas. Si una asignatura es de ciencias, ¿no es cierto? Entonces ya la primera nos están dando aquí, elementos. Si una asignatura es de ciencias, se dicta en un aula con número par. Perfecto. Aula con número par. Segundo, si el número de aulas es múltiplo de 3, esta parte es relevante, la asignatura impartida es matemáticas. Bueno, fíjense que estos son relaciones, estamos relacionando. Si el aula es un múltiplo de 3, 3, 6, 9, 12, etcétera, entonces la materia o la asignatura que se está dando en esa aula es matemática. Estamos jugando con relaciones nada más. Tercero, ninguna asignatura o materia, como quieran llamarlo, porque asignatura es sinónimo de materia, área, ninguna asignatura, materia, área, puede ser simultáneamente, eso quiere decir al mismo tiempo, de ciencias y de matemáticas. ¿No es cierto? O sea, ninguna asignatura puede ser al mismo tiempo ciencias y matemáticas. En el mismo horario o periodo no se puede dar esas dos áreas, tanto ciencias como matemáticas. Con base en estas reglas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadera? Indica. Bien, yo he leído el documento que ha planteado el Ministerio de Educación y fuera de esta pregunta no hay nada más, o sea, no hay afirmaciones, ¿no es cierto? Estas afirmaciones que se tiene, que han sido propuestas, son en base al sustento que mantiene o que da el Ministerio de Educación. O sea, esa base, ese sustento que dice, ¿no? Al lado de o abajo de cada pregunta, están en base a eso. Eso quiere decir que si bien no serán exactamente las mismas, o sea, de forma idéntica, con comas y puntos, pero necesariamente tienen que ser similares, ¿ya? Entonces, a partir de estos elementos, ¿cómo nosotros podemos relacionar? Y lo primero que yo les he mencionado durante todas estas sesiones que por lo menos las han llevado conmigo, yo siempre les he mencionado que si hay duda, ante la duda, yo tengo que desarrollar los datos. Los datos me dan un panorama más claro de lo que vamos a desarrollar. En este caso, estas reglas, ¿no es cierto? Estas reglas son básicamente la relación que hace entre, por ejemplo, la primera relación es que la materia de ciencias debe ser en un aula par. Entonces, la primera relación es que ciencias debe ser en un aula par. Estamos hablando de números pares, ¿no? La numeración de esa aula tiene que ser par. La segunda relación que se nos plantea en este punto es que si el aula tiene un múltiplo, si el aula es de múltiplo de 3, entonces la materia que se está dando en esa aula, que se está impartiendo, es matemática. Entonces yo aquí colocaré si es múltiplo de 3, aquí la materia es matemática, ¿no es cierto? Ya.
Tercero, por último, la última regla que ustedes pueden ver ahí en la pantalla nos dice que no pueden ser ni ciencias ni matemáticas simultáneamente. Eso quiere decir al mismo tiempo, a la vez. ¿No ve? No puede ser ni matemática ni ciencia. Entonces, no matemática y tampoco ciencias al mismo tiempo. Ya, hasta ahí estamos claros. Hemos resumido toda esta consigna. Esta es la consigna. Hemos resumido toda la consigna en tres relaciones. Esto es lo único importante que tenemos ahí. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente verdadera? Y lo único que ustedes tendrían que hacer en este caso es analizar respuesta por respuesta. Deben hacer un análisis de las posibles respuestas y si en ambos casos, tanto en uno o dos, dan verdaderas, por lo tanto, por ende, la tercera también tendría que ser verdadera. Entonces, si A, B, C o D responde a estas tres relaciones y en los tres casos nos da que son verdaderos, entonces es la respuesta correcta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es un análisis rapidito o un análisis, bueno, no tan rápido, ¿no? Necesitamos hacer un, un aprendizaje significativo de esto. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis. Y este análisis tiene que empezar por lo siguiente. Las aulas son, o sea, los números en las aulas son, son pares, son pares y múltiplos de 3, ¿no es cierto? Son pares y múltiplos de 3. ¿Eso qué les quiere decir? A ver, denme un número que sea par y múltiplo de 3 al mismo tiempo. ¿Cuál es el número que es par y múltiplo de 3 al mismo tiempo? El 6 dice. 6, 18. Excelente. Ya, muy bien. Sí, 18, 12, 6. Los que me han dicho 6 es porque de repente es el número más próximo, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros. Está el 12, el 18, y otros como eso, otros 36, etcétera. Pero en este caso, nosotros nos vamos a basar a los datos que nos dan las consignas. O sea, ¿a qué me refiero? Una primera forma de resolver este ejercicio sería tomando en cuenta los valores que me da la consigna y, y los posibles resultados. En este caso, por ejemplo, las aulas solo son 6, 4, 9 y 12. Eso quiere decir, por mucho que yo sé y entiendo que existen números que al mismo tiempo son pares, pero también son múltiplos de 3, como 36, por ejemplo, yo voy a descartarlos directamente. De hecho, también descartaríamos a 18. Entonces, ¿sobre la base de qué números yo tendría que jugar? Tengo que jugar sobre la base de los números que me ofrecen las posibles respuestas. Entonces, una posible manera de resolver este ejercicio sería simple y llanamente tomar en cuenta que aquí me indica que como no deben ser o las áreas deben estar en horarios diferenciados, ¿no es cierto? Necesariamente necesito un aula que sea múltiplo de 3 y al mismo tiempo sea par. Y el único que cumple con esa condición sería 6. Esa sería una solución rápida, pero no efectiva. ¿Por qué digo que no es efectiva? Porque más abajo, también tengo otro número que es par y al mismo tiempo es múltiplo de 3. ¿A qué número me refiero? El 12. Exactamente. Por lo tanto, aunque ya tengo 50% del ejercicio resuelto, ¿por qué? Porque yo sé que no puede ser B y tampoco puede ser C. Porque para empezar, 4, si bien es múltiplo, o perdón, si bien es un número par, no es múltiplo de 3.
C, si bien es múltiplo de 3, no es un número par. Por lo tanto, ya automáticamente voy descartando. Entonces, automáticamente a su cabeza se les va el 6. Pero eso es ya sea por la lectura que han hecho o de repente porque siempre asimilamos que el resultado es el número más próximo. En este caso tenemos dos posibles resultados, 6 y 12. Entonces, ahí debemos realizar el segundo paso, que sería realizar un análisis ya no en general, como hicimos en este momento, sino realizar un análisis solo de las posibilidades que tenemos o que quedan, que en este caso serían el inciso A y el inciso D. ¿Y cómo hacemos ese análisis? Bueno, en principio, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta son estas reglas de acá, ¿no es cierto? Esas reglas de acá. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, voy a colocar aquí una línea. Primero, el aula 6 no puede ser de ciencias, ¿no es cierto? Listo. Aquí, ¿qué nos dice? Ciencias es par. Si es múltiplo de 3, está dando matemática. Bueno, en principio, el aula 6 está asignada a la asignatura que no es de ciencias. Esa es una afirmación que está haciendo el inciso A. Es decir, el aula 6, ¿no es cierto? No, no es o no puede ser, perdón, no, vamos a colocar, no, no puede ser de ciencia, ¿ya? No puede ser de ciencia. Segundo, la segunda, en este caso, tomando en el aula número 12, tomando el aula número 12, el aula número 12 es múltiplo de 6 y al mismo tiempo es múltiplo de 3. Entonces, el 12, lo mismo, no puede ser ¿de quién? De ciencias. En el caso del 12 y del 6, no pueden ser de ciencias. Entonces, de alguna manera, ahí van emparejados. Pero la duda está en lo siguiente. 12 también es múltiplo de 6 y 6 es múltiplo de 3. O sea, la duda siempre va a ser en que un número es mayor que el otro. Ahora, para la siguiente, ambos son pares. El siguiente análisis sería con, vamos a ver con el punto 1. En este caso hemos analizado si ambos son múltiplos. Son múltiplos. En ambos casos cumplen. Pero en el caso de si ambos son pares, por lo tanto, también cumplen, ¿no es cierto? Ambos cumplen. Ambos cumplen. Eso quiere decir que necesariamente no tendrían que ser de ciencias, en ambos casos. En ambos casos. Sin embargo, nos dice el punto 2 que matemáticas, además de ser múltiplo de 3, ¿no es cierto? O sea, matemáticas, el aula de matemáticas, tiene que ser múltiplo de 3, al mismo tiempo tiene que ser par. El 12 quedaría descartado porque nos dice el aula 12 necesariamente está asignado a ciencias y no puede estar asignado a ciencias porque no podrían estar al mismo tiempo funcionando tanto matemáticas como ciencia. Y solamente por un simple descarte quedaría fuera, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos está indicando. Tanto para el aula 2, bueno, en este caso solo al aula 12, pero en el aula 6 sí cumpliría con esa condición. Es número par, se puede asignar por ser múltiplo de 3 a matemática. En todo caso, la tercera es la que nos ha definido en esto, ¿no es cierto? Tanto matemática como ciencia al mismo tiempo no pueden estar o no pueden dar tanto las áreas de matemática y ciencia. Y el único que quedaría dando cumplimiento a eso es el inciso A. Entonces, lo primero que tienen que tomar en cuenta que por descarte
por descarte, tomando esto de de la consigna, tomamos esos elementos clave que son par y múltiplo de 3. Tomando en cuenta eso, las aulas necesariamente tienen que ser valores que se encuentren en las posibles respuestas. Ese es el primer paso. Eliminamos aquellas que no coincidan o que, de hecho, por descarte nosotros podemos indicar que obviamente 4 no es porque no es múltiplo de 3, 9 no es porque no es par. Segundo, tomamos en cuenta las relaciones o las reglas, perdón, las reglas que nos están indicando para despejar cuál es la que en efecto es el resultado correcto. Que en este caso, por ejemplo, nos dice ciencias, se supone que tiene que ser par, para tal caso cumple con ambas, tanto en A y en D. Sin embargo, en 2 nos dice que debe ser múltiplo de 3. Eso quiere decir que en ambos también cumple. Sin embargo, 12 no solo es múltiplo de 3, también es múltiplo de 6. Entonces, por descarte, ¿cuál sería el número más próximo a múltiplo de 3? Es 6. Ahora, el tercero nos dice que ni matemática ni ciencia deben darse esa materia al mismo tiempo. Por ende, como ambos cumplen con la consigna, en el 6 está la asignatura, ¿no es cierto?, que no es de ciencias, y en el 12 necesariamente está asignatura de ciencias. No puede ser. Como ambas cumplen, y aquí está afirmando que ciencias no está en esta aula, por lo tanto, en la otra aula necesariamente tiene que estar matemática. Entonces, esa afirmación es correcta. Bueno, como ya anteriormente he mencionado, para este tipo de ejercicios, lo que debemos hacer es una selección por descarte. Como no tenemos en el texto las posibles respuestas, porque esto, por si acaso, está estructurado en función de eh, del sustento y no así de la consigna. Está estructurado en función del sustento. Pero como obviamente los del ministerio no les van a facilitar esa parte porque se supone que esto no lo pueden entregar, ya que esa va a ser la dificultad que se plantea dentro de este examen, va a ser similar, pero no idéntico. En ese caso ustedes tienen mucha ventaja porque ya saben que para este tipo de ejercicios simplemente tenemos que aplicar un método de descarte directamente. ¿Ya? Hacemos relaciones y un método de descarte. Bueno, pasemos entonces al ejercicio 184. Tengo entendido que en este ejercicio se aplica bueno, según lo que estuve revisando, estos documentos del ministerio, aplican más o menos las mismas consignas, ¿no es cierto? Es decir, son similares y como la primera parte, por ejemplo, de patrones, donde todos los ejercicios por lo general tienen o tienden a repetir los mismos patrones, en este caso lo propio, tienden a repetir datos similares. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Cambia un poco la consigna. Esto es lo que va modificándose. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la estructura de la pregunta es más o menos similar, ¿no es cierto? Es más o menos similar. Y justamente eso hace que, de hecho, ustedes tengan ya una ventaja, se podría decir, porque tienen que simplemente recordar qué es lo que están solicitando en en estas preguntas. En sí, la 84 nos dice que en una escuela se conocen las siguientes reglas, ¿ya? Son relaciones, de hecho. Si un estudiante aprueba matemática, entonces aprueba ciencia. Hay una primera relación. Si aprueba ciencia, entonces es elegible para competencia de robótica. Segunda relación. Tercera, Juan no es elegible para la competencia. Juan no es elegible para la competencia. Bueno, a ver, ¿cuántos recuerdan qué significa este símbolo o este otro?
en lógica matemática. Que él no fue elegido para la competencia de robótica porque no pasó la prueba. Esto solo significa no. Todo lo demás está bien, pero solo esta parte significa no. Si yo le digo, por ejemplo, si yo digo no a y se supone que a es aprobar y decimos no a, sería reprobado, ¿no es cierto? Lo contrario, la negación de una afirmación, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esos elementos, esta simbología, que en matemática ustedes la han visto en quinto de secundaria, si mal no recuerdo, creo que ahí desarrollan esto que es lógica matemática. Y dentro de esa abstracción, ustedes han aprendido propiedades como, por ejemplo, las leyes de Morgan, poniendo ponens, toliendo tollens y otras, ¿no? Que tienen nombres extraños, pero que de hecho se aplican en este tipo de ejercicios. Ahora, eso no significa que en este momento se vayan a comer todo el libro de álgebra abstracta, ¿no? O el álgebra de Boolean, por ejemplo, sino simplemente recordar esas propiedades fundamentales que ustedes han visto en esa época. Y si tienen su cuadernito o están con un libro de la editorial, y también, ¿no? Decirles a la editorial, a la Academia Emprender, de repente recordar y facilitarles un formulario de todo lo que es la parte de lógica matemática, la abstracción, lo que es conjuntos, determinantes y demás, para que puedan recordar esta parte. Porque de hecho en esta sección ustedes requieren de eso, ¿ya? Entonces, antes de darle solución a este ejercicio, quiero que recordemos algo bien importante. ¿Qué es modus tollens? ¿Qué es modus tollens? Vamos a recordar rapidito, rapidito, ¿ya? El modus tollens no es nada más que una regla que se aplica en la lógica matemática, ¿ya? Modus tollens, van a recordar esto. Modus tollens. De hecho, se aplica en varios ejercicios. En este caso, ¿a qué se hace referencia? Hace referencia a una relación de dos, se podría decir, en este caso, una regla válida, una relación que se toma como cierta y no se la discute, ¿no? Se habla sobre inferencias lógicas y demás. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, si tengo yo dos preposiciones, que sería P, entonces Q. P, entonces Q. Ojo, la flechita significa entonces. Esta flechita significa sí, solamente sí. Eso les han enseñado en lógica, igual, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo P, entonces Q, y si yo digo y no Q, se representa de la siguiente manera. No Q. Pero también se representa así. ¿Ya? Cualquiera de las dos es correcta. No hay ningún problema. Mucho depende del autor del libro y en algunos libros tiene ese símbolo o este otro. Entonces, si yo digo P, entonces Q, es una afirmación que se da por cierta. Por ejemplo, tengo sed, entonces bebo agua, ¿no es cierto? Llueve, entonces me mojo. Sí, son afirmaciones que la damos por cierta. Pero si yo digo llueve, entonces no me mojo, ¿será que esa relación sigue siendo correcta? No es correcta. Al negar una parte de esa afirmación, lo que estoy haciendo es cambiar toda la preposición. El modus tollens me indica que si en todo caso la consecuencia cambia, también debe cambiar el consecuente. Por lo tanto, entonces, perdón, aquí, entonces no P. Por lo tanto, si yo tengo no P, lo represento así y digo, una correlación bastante sencilla sería decir que si P entonces Q, por lo tanto, no P, entonces no Q. Esa es esta propiedad, ¿ya? Esa es esa propiedad. Podemos aplicar, por ejemplo, varios ejemplos así bastante sencillitos. Uno, hablando de la lluvia que estábamos hablando hace rato, ¿no ve? P puede ser llueve y Q va a ser
Ya, el suelo se moja. Ya, ahí está. El suelo se moja. O el suelo está mojado, como quieran. Entonces, si nosotros decimos P, entonces Q, si llueve, entonces el suelo se moja, ¿no es cierto? P, entonces Q sería, si llueve, entonces el suelo se moja. Ahora, para modus tollem, aplicando el modus tollem sería, si no llueve, entonces el suelo no se moja. Tiene lógica, ¿no es cierto? Así de sencillito es esto. ¿Se nota? Es sencillito, ¿no es cierto? Solamente recuerden esa parte. Ya, solo recuerden esta propiedad. Entonces, también está el poniendus ponem, ¿no? Pero eso ya, o modus ponem, pero eso lo vamos a ver cuando se requiera. En este caso, para esta resolución de este ejercicio en particular, ustedes necesitan el modus tollem. Después está el modus ponems, que de hecho lo vamos a ver, pero más adelante, cuando se requiera. Solamente quería recordar esta parte con ustedes porque necesariamente para la resolución de este ejercicio necesitamos esto que acabo de mostrarles. Bueno, voy a borrar porque solamente era para recordar un poquito, ¿no? Ahora sí, vámonos con el ejercicio en sí. Licen, ¿Sí? ¿lo, Lo lo escucho. puedes hacer un poquito, por favor? Quiero decirle una cosa. Dígame, dígame. Bájelo la pregunta un poquito para abajito, por favor, no se ve. Ya, ay, gracias. Ahí está. ¿Ahí está Ya, bien? yo le quiero decir una cosa. Ahí sería el inciso B, Licen. ¿Por qué? Porque dice, si en una prueba de ciencia, entonces es elegible para la competencia de robótica. Y en el inciso 3 ya nos dice que Juan no es elegible para la competencia robótica. A la misma vez se contradice, Licen. Esa es justamente lo que ustedes tienen que analizar. Eso que tú acabas de mencionar se llama modus tollem. Es esto. Por eso les mencionaba que la parte que yo les estaba mostrando sobre lógica matemática no es nada más ni nada menos que modus tollem que en este momento tú nos acabas de hacer mención. Y ese análisis que estás haciendo, ustedes tienen que saber representarlo de forma abstracta, es decir, a partir del razonamiento lógico-matemático. Lo que tú has hecho es razonar con lógica, de forma mental, y eso es muy bueno, excelente. El caso es que también tienes que saber trabajarlo de forma analítica. ¿Para qué? Para verificar si en efecto ese resultado es correcto o no. Porque muchas veces nosotros podemos pensar que en efecto estoy razonando de forma adecuada, pero al final resulta que me he equivocado en algo o he pasado por algo, algo como esto. Este no. Que en este caso no pareciera ser gran cosa, pero en sí es el ejercicio resuelto al 80%. Entonces, vamos a ver este ejercicio de esta manera. Lo primero, Juan aprueba matemática. Para nosotros esa parte que dice Juan aprueba matemática, pues está acá, ¿no es cierto? Juan aprueba matemática, va a ser lo siguiente. Juan aprueba matemática, para mí va a ser M. Ya vamos a utilizar iniciales de las materias. Juan aprueba ciencia, lo mismo, Juan aprueba ciencia, va a ser C mayúscula. Lo que estoy haciendo es agarrar y crear preposiciones, ¿recuerdan? Por último, Juan es elegible para robótica. Juan es elegible para robótica. Para esta robótica. Para mí esto va a ser R. Bien.
Ahora vámonos con las relaciones. Tenemos 1, 2 y 3 relaciones. Una, si el estudiante aprueba. Entonces, estos se llaman conectores, ¿no es cierto? O con estos conectores yo tengo que saber determinar. Aquí tengo entonces y lo propio para robótica. Entonces, fíjense que eso es importante porque gracias a eso nosotros vamos a poder determinar cuántos conectores tenemos. 1, 2 y aquí tengo una preposición, una negación, ¿no es cierto? No, tengo dos entonces y una negación. En base a esas tres reglas yo tengo que estructurar eso que su compañera acaba de indicar. Primero, la primera regla nos dice, si Juan aprueba matemáticas, ¿no es cierto? Si Juan aprueba matemáticas, entonces aprueba ciencias. Lo primero, M, entonces C, que viene de estos dos, ¿no es cierto? Si Dice, Juan mil aprueba disculpas, matemáticas, perdón, no dice la mil escucho. disculpas que le corte, mil disculpas que lo corte, dice, pero en el enunciado, o bueno, en la pregunta, ¿no? No dice que Juan específicamente aprueba matemáticas. Dice, en una encuesta se conocen las siguientes reglas. Si un estudiante está hablando de un estudiante X que no necesariamente es Juan, porque ahí no dice Juan aprueba matemáticas. Entonces creo que de esa parte estamos partiendo mal, ¿viste? No, te digo lo siguiente, resulta que si bien dice en una escuela se conoce las siguientes reglas. Si un estudiante aprueba matemáticas, entonces ciencias, ¿no? Sin embargo, en cada una de las consignas, en cada una de las posibles respuestas, perdón, solamente hacen referencia a un estudiante, a Juan. Entonces, nosotros tenemos que basarnos que en este caso la respuesta está en función de Juan, ¿no es cierto? Lo único que estamos haciendo es tomar lo que nos están dando en la consigna y en la, ¿cómo le llaman en esa hoja, en ese libro del ministerio? El sustento. O sea, basándose en el sustento se han estructurado estas de acá, las posibles respuestas. Y en este caso, el único estudiante que hace referencia en cada una de las posibles respuestas es Juan. Entonces, simplemente estamos tomando en cuenta que si ese estudiante, digamos, que sea Juan, aprueba matemáticas, entonces aprueba ciencias. Simplemente estamos tomando una relación en función de los conectivos que estamos encontrando en esta consigna, ¿ya? Es simplemente como referencia. Ahora, obviamente si haría mención a cualquier otro estudiante, partiríamos de eso, ¿no? Pero en este caso solamente hacen mención a uno dentro de toda la consigna y en las posibles respuestas. Entonces nos vamos a basar en lo que tenemos ahí en la consigna. De hecho, no cambiaría mucho. En el segundo caso, por ejemplo, dice, ¿no? Si aprueba ciencias, entonces es elegible para la competencia de robótica. Lo mismo, es condicionado. Si aprueba ciencias, entonces es elegible para representar en robótica. O sea, son condiciones nada más. Todo está condicionado, excepto la tercera. En la tercera nos dice, Juan no es elegible para la competencia de robótica. Entonces, nuevamente reitero, el único que aquí hacen referencia para esta consigna es a Juan. Por lo tanto, a esta primera sería, o perdón, a la tercera sería no eres. En ese caso, aquí existe algo que su compañera había mencionado, simplemente tomando en cuenta estos dos de acá. La primera relación, segunda y tercera relación. De la segunda y la tercera relación existe lo que nosotros habíamos denominado anteriormente, que es modus tollens, ¿no es cierto? Porque en todo caso, la deducción lógica que se hace en este momento es que si Juan aprobaría ciencias, entonces es elegible para robótica. Eso dice el número 2. ¿Sí? Pero, en la condición número 3 sabemos que Juan no puede ser elegible para robótica. Entonces está contradiciendo al número 2. Por lo tanto, si aplicamos modus tollens, ¿no es cierto? Modus tollens, si aquí aplicamos modus tollens, por lo tanto, si C, entonces R, y no R, perdón,
y no ere, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser no, no sé. Juan no aprueba ciencia. Aplicando eso en modus tollem, ahora lo mismo, aplicamos modus tollem, aplicamos a uno, esto de acá, aplicamos a uno, no sé, se aplica a la condición uno, ahí tendríamos básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Si M, entonces C, y no sé, ¿no es cierto? Entonces, no M. Entonces, no M. Quiere decir que Juan no aprueba matemáticas. Juan no aprueba matemáticas. Por lo tanto, la única opción que cumple con estas condiciones básicamente es el inciso C, ¿no es cierto? Porque en el inciso A nos dice Juan aprueba ciencias, pero aquí podemos verificar que no. Juan no aprueba ciencia. Descartado. Segundo, inciso B, Juan es elegible para la competencia de robótica. No. Ya desde la consigna, ya en la consigna, el punto 3, aquí nos están indicando que Juan no es elegible para la competencia de robótica. Inciso C, Juan no aprueba matemática. Juan no aprueba matemática. Eso es verdad, pero por correlación de modus tollem, porque en principio él no era elegible para robótica. Por ende, tampoco aprueba ciencia. Y por ende, por correlación de modus tollem, tampoco aprueba matemática. Inciso D, Juan aprueba matemática, pero no ciencia. Juan aprueba matemática, pero no ciencia. No podemos, eso no se aplica. No aplica porque, de hecho, en ninguna de las consignas, es decir, ni en uno, 2, ni en 3 hace referencia a eso, ni aplicando el modus tollem se puede verificar el inciso D. Por lo tanto, el único inciso que sí verifica esto o esta pregunta sería el inciso C. Juan no aprueba matemática. ¿Ya? Entonces, nuevamente reitero, ¿qué estamos aplicando? El modus tollem, que sería una propiedad de lógica matemática que se va desarrollando, ¿no? En quinto de secundaria. Bueno, vamos continuando entonces. Ok. La siguiente pregunta, ahí puedo ver una ecuación lineal, dos ecuaciones lineales, creo. No, dos, sí, dos o tres creo que hay ahí. Ahí vamos a leer la pregunta. ¿Qué dice? En una tarea de matemática, Carlos resolvió la ecuación 3x menos 2 igual a 7. Ya, perfecto. Una ecuación lineal, ¿no es cierto? Primero sumó 2 a ambos lados, obteniendo 3x menos 9. 3x, perdón, 3x igual a 9. Luego dividió por 3 y concluyó que x es igual a 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones indica que el procedimiento de Carlos es consistente con la solución de la ecuación? De hecho, el ejercicio, la ecuación es sumamente sencilla, ¿no es cierto? La ecuación no es el problema. El problema son eh, las afirmaciones que indican que el procedimiento de Carlos es consistente con la solución de la ecuación. Ahora, vuelvo y reitero, jóvenes, no significa que el inciso A, B, C o D, estas posibles respuestas, sean exactamente igual a las que se van a brindar dentro de lo que es el examen. Esto se ha tomado de la fundamentación o el sustento que tiene cada pregunta, ¿no?
Sería absurdo que el ministerio les entregue los incisos A, B, C o D, porque de hecho ya les estaría dando la respuesta. Entonces, por eso es que esto se estructura a partir de ese pequeño dato que les da, ¿no? Ese atisbo de la solución en sí. En sí les da la solución, pero no les indica o les especifica cuál es el procedimiento. Simplemente les dice, no puede ser esto, ¿por qué? Por esto, por otro, no puede ser esto otro, por esto, sucesivamente. Bueno, en este caso en particular, ustedes pueden darle una resolución al ejercicio, perfecto. El procedimiento es fundamental. Lo único que se está aplicando para este tipo de ecuación, de esta ecuación lineal, voy a reducir un poquito para poder verlo ya, es que yo tengo 3x menos 2 es igual a 7. En matemática, de hecho, en ecuaciones, ya sea de primer, segundo grado e inecuaciones, se aplica un método que es de sumas y restas, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nos están indicando aquí es que se ha aplicado un procedimiento bastante correcto, que es el de sumar o restar a ambos miembros o realizar la operación a ambos miembros, como es en este caso, por ejemplo. Y nos indica que a partir de eso ha ido quedando algo más o menos similar a esto, ¿no? Ahí. Luego ha dividido obviamente entre 3 y nos dice que el resultado es x igual a 3. Eso es lógico. Simplemente estamos tomando en cuenta este resultado para las posibles respuestas. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones? La primera afirmación nos indica que el procedimiento es correcto porque 3 es un número entero. ¿Ya? ¿Eso es verdad? Sí, 3 es entero. El procedimiento es correcto, el procedimiento que han mencionado aquí en la consigna. Esto es correcto porque aquí lo que están haciendo es darnos solamente el procedimiento. Entonces, esto sí es correcto. Es entero y el procedimiento también es correcto. Pasamos al inciso B. El procedimiento es correcto porque al sustituir x igual a 3 en la ecuación original se obtiene una igualdad verdadera. ¿Eso también es correcto? Se obtiene una igualdad verdadera. Es correcto, ¿no es cierto? Si nosotros Sí, multiplicamos y correcto. hacemos una sustitución, ustedes tienen aquí 3 por 3 menos 2, que esto debe ser igual a 7. Multiplican, tienen 9 menos 2 es igual a 7 y por último 7 es igual a 7. Eso es lógico, ¿no es cierto? Entonces el procedimiento es correcto porque al sustituir x igual a 3 en la ecuación original, se obtiene una igualdad verdadera. Ya, pasamos entonces. Inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Aquí tenemos que esto es correcto, ¿no? Perdón, nos estamos olvidando. Correcto. El inciso C. El procedimiento es correcto porque 3x igual a 9 es equivalente a 3x menos 2 igual a 7, sin necesidad de justificación. Bueno, en realidad, si hablamos de equivalencias, eh, no es así, porque las ecuaciones sí requieren una justificación, no necesariamente porque sean equivalentes o no, simplemente necesitan una justificación. Una ecuación equivalente es básicamente cuando nosotros multiplicamos una k a ambos miembros y generamos una ecuación diferente, pero cuyo resultado siempre va a ser exactamente igual al anterior, ¿no es cierto? Entonces yo puedo multiplicar una constante a ambos miembros, multiplicar, sumar, restar, dividir una constante a ambos miembros y esa ecuación sigue teniendo el mismo resultado. A eso se denominan ecuaciones equivalentes. Pero yo tengo que justificar, necesariamente se tiene que justificar el por qué se está realizando esa operación. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. Siguiente, el inciso D. El procedimiento es correcto porque x igual a 3 satisface una ecuación distinta.
Bueno, para empezar, no sabemos cuál es esa ecuación distinta. Entonces, por lógica, o está mal estructurada la posible respuesta, o de hecho nosotros hacemos por descarte, porque no sabemos cuál es la otra ecuación distinta, ¿no? Si tuviésemos otra ecuación por ahí, reemplazamos el valor y si satisface el valor, si nos da una igualdad verdadera, por lógica, entonces también sería verdadera. Pero en este caso no es así. Vamos a volver al análisis de las dos primeras, porque solamente las dos primeras hacen o de repente nos dan una posible relación de que sea verdad, que las dos preguntas sí responden o bueno, sí las afirmaciones sí son correctas. La Lice, primera nos dice, sí, sí, la escucho. colocándonos con el análisis en la pregunta número A, que dice usted que hay posible respuesta, ¿no? También, eh, no hay Lice. O sea, porque, mire, dice, el procedimiento es correcto porque 3 es un número entero. Sí es un número entero, pero en el inciso B es el procedimiento. El procedimiento es correcto porque al sustituir x es igual a 3 en la ecuación original se obtiene una igualdad verdadera. En sí, el correcto sería el B porque en el A no está la X, solamente está el número 3 y solamente dice que es un número entero, no especifica bien de X como en el B. Claro, entiendo tu punto, pero justamente a eso íbamos. Por eso yo les estaba mencionando que primero tenemos que hacer un análisis, ¿no es cierto? Y en todo caso, en principio, lo que yo estoy haciendo es no darles directamente el resultado así, es este o es este otro, el inciso A o inciso B y pasamos al siguiente. Estamos haciendo un análisis paso por paso. Yo valoro que tú ya hayas definido cuál es el resultado y eso está bien, pero no todos tus compañeros o los que están presentes en esta sesión están haciendo ese mismo análisis de forma inmediata. Yo tengo que hacer un análisis paso a paso para que todos entiendan. Entonces, yo no puedo asumir que todos están siguiendo a la misma velocidad que uno o dos. Por eso justamente les iba a hacer mención a eso. Por eso les dije, ahora vámonos con estas dos que pueden ser las posibles soluciones. Y por descarte, obviamente tenemos que determinar cuál es la correcta, ¿ya? En este caso, claro, tienes mucha razón. Aquí me hace referencia a la variable X, pero aquí, a pesar de que no está la variable, si nosotros simplemente tomamos en cuenta el valor que nos está dando el procedimiento es correcto porque 3 es un número entero, se da a una comprensión de que el resultado 3 es un número entero y sí, en efecto, es un número entero. Entonces, no puedo descartarlo. A simple inspección, yo no puedo decir no es el resultado. Tengo que hacer una comparación y esa comparación es la que en este momento iba a realizar para todos tus compañeros. Y por lógica, nosotros tenemos que tomar en cuenta esa situación. En este momento no están dando el examen. No puedo asumir que todos están en la misma, al mismo nivel. Yo tengo que ir paso a paso para todos tus compañeros, ¿ya? Entonces, no lo hago por mí, yo digo, este es el inciso B y pasamos, ¿no? El inciso C y pasamos. De hecho, me viene mejor porque así me ahorro más tiempo, pero tenemos que ir resolviendo estos ejercicios y tratando siempre de buscar si hay algún sesgo de similitudes, algún sesgo en el tema de si puede ser uno o dos la respuesta de forma correcta. En este caso, sí. Como ya les había mencionado, lo que íbamos a hacer es el análisis comparativo del por qué, en principio, yo había mencionado que esta podría ser y esta podría ser. Pero tomando en cuenta que solo en una hace referencia a la variable, que sería a x, y en la primera no hace referencia a la variable, pero sí hace referencia a que el procedimiento es correcto porque 3 es un número entero. Entonces, este procedimiento se hace, o bueno, el procedimiento hace mención al único ejercicio que está aquí, en la consigna, ¿no es cierto? Al único ejercicio. Entonces, no se puede afirmar al 100% que el B es la respuesta correcta.
Obviamente en la, ¿cómo se dice esto? En ese documento, en el sustento, dice, ¿no? Ve, o bueno, dice que el resultado es ese. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que basarnos en una interpretación de las posibles respuestas. Por descarte, esta no va, y esta tampoco. Pero aquí tampoco es que esa parte, el inciso A, esté tan fuera de lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuál tiene más valores, cuál tiene más similitud con el ejercicio. El único es el inciso B. ¿Por qué? Porque hace una comparación directa de la variable que equivale a 3. ¿No es cierto? Es el único. Y claro, en ese sentido sí. Obviamente esta sería la respuesta correcta. Esta sería la respuesta correcta. Pero, como ya les he mencionado, yo tengo que hacer un análisis para todos y no asumir que todos están al mismo nivel. ¿Ya? Entonces, simplemente por esa situación, por favor, les pido que yo entiendo que queremos adelantar, queremos participar y eso, pero tenemos que tomar en cuenta de que no todos los estudiantes, o en este caso los postulantes, comprenden de la misma manera. Bueno, vamos, continuemos entonces con el siguiente ejercicio. Perdón, tengo un poquito estoy con una boca de garganta inflamada desde el día de ayer. Aquí llueve, hace frío, hace calor, hace frío, hace calor. Increíble. Bueno, el siguiente ejercicio hace referencia, por ejemplo, es más o menos similar al anterior, ¿no? Similar al anterior. Sin embargo, en este caso, los posibles resultados ya no son afirmaciones, sino directamente son valores numéricos que se determina o que se le está dando a la variable x. Entonces, por lógica, la pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes respuestas coincide con el procedimiento que María realizó? Esto es mucho más sencillo que hacer un análisis directo que el anterior ejercicio, por ejemplo, donde nosotros podemos darle paso a una interpretación, ojo. En este caso no, porque el valor es definido, es un valor definido, es una constante. X es igual a una constante, ya a un número definido. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es la resolución del ejercicio. En este caso, la ecuación dice 2x menos 4 es igual a 10, una ecuación lineal. ¿Y cuál es el procedimiento? El primer paso nos dice que suma 4 a ambos lados de la igualdad. Ya. Ella ha sumado 4 a ambos lados de la igualdad. Eso quiere decir más 4 igual a 10 más 4. ¿No es cierto? A ambos lados de la igualdad. Y obtiene 2x igual a 14. Y obtiene 2x igual a 14. ¿Eso es verdad? Sí, hasta ahí vamos. Luego ella agarra y divide a ambos miembros entre 2. Bueno, eso también es correcto. Divide a ambos miembros entre 2. ¿Cierto? Y al dividir, tenemos que x es igual a 7. Muy bien. Para confirmar su solución, vuelve, dice, a sustituir x igual a 7 en la ecuación original. Eso quiere decir que ha sustituido aquí. Y lo único que hace es 7 o 2 por 7 menos 4 es igual a 10. ¿Qué más? Ahí está. Lo cual es cierto, sí. ¿Cuál de las siguientes respuestas coincide con el procedimiento que María realizó? Entonces, y este ejercicio, claro, nos lo deja bastante claro, ¿no? No hay lugar a duda, porque de hecho la respuesta está en la misma consigna, o sea, está en la misma, en esta parte. Y la respuesta se encuentra aquí, ¿no es cierto? Y aquí también. Aquí está. ¿Cuál de estas relaciones o respuestas coincide con el procedimiento de María? Obviamente el único que coincide es el inciso C, cuando x es igual a 7. ¿Y cómo se logra eso? A través de la verificación. Primero, si obviamente el resultado es correcto, se hace la verificación, el resultado tiene que darnos una igualdad. Y si eso es correcto, por lo tanto, significa que lo que hizo María, o sea, ese procedimiento, ¿no es cierto?, también es correcto.
Por lo tanto, es lo único que tenemos que buscar es eso. Una vez verificado, solamente buscamos el resultado de la ecuación. Esta sí está bastante sencillita, ¿no es cierto? Y eso es algo que ustedes ya lo saben de memoria. El procedimiento no hay necesidad de repetirlo porque algo que sí hemos mencionado en las diferentes sesiones anteriormente y en las anteriores de los meses pasados ha sido que la parte de la parte de la estructura de las matemáticas, es decir, de la resolución de los problemas, esa parte algorítmica, ¿no es cierto? Esos pasitos que ustedes hacen para resolver un ejercicio, una ecuación de primer grado, segundo grado, grado superior u otro, eso no cambia, siempre va a ser el mismo procedimiento, simplemente variarán los valores, las variables, algunos otros elementos, etcétera, pero lo demás sigue siendo lo mismo, no cambia. Bueno, perdón. El ejercicio 187 nos dice que en una escuela de secundaria se deben organizar los turnos de laboratorio para 3 materias: química, biología y física. Química, biología y física. Cada turno ocupa una franja horaria de 2 horas y no puede coincidir. Se sabe que el turno de química se realiza antes de el de biología. El turno de física no es el primero del día y el turno de biología no es el último. Según estas premisas, ¿cuál de las siguientes secuencias es posible? Entonces ya de entrada nos están dando premisas, que ya la misma consigna nos está dando esta interpretación, ¿no es cierto? Por lo tanto, las vamos a tratar como tal, como premisas. Lo primero que tienen que hacer, entonces, es decir, química antes que biología. Vamos a registrar esas premisas. Química antes que biología. Ya, la primera. La Inciso B. segunda. Ya está bien. La Que segunda respete, premisa. Elisa, porfa, a que explique usted. Claro, por mí no hay problema. Pueden determinar ustedes el resultado lo antes posible. Está bien, ¿ya? Pero por favor les pido que, como ya les he mencionado, por uno o dos que de repente ya hayan revisado el libro con los resultados o ya hayan hecho la lectura, yo tengo que asumir que no todos están en el mismo nivel, por lo tanto tengo que explicar para todos. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido que esperen para que expliquemos para todos, no solo para uno o dos. La segunda premisa sería física, obviamente no puede ser el primer turno, ¿no es cierto? Entonces, física no es el primer turno. Física no es el primer turno. Y por último, biología no debe ser el último turno. Esa es la tercera premisa. Biología no es el último turno. Que sería el tercero, ¿no es cierto? Porque dice que solamente tienen 3, con una franja de 2 horas cada uno. Por lo tanto, tenemos ahí órdenes, las órdenes que se dan, 3 posibles órdenes, que sería de química, biología y física, y vamos a hacer un análisis uno por uno. Para la primera, física, química, biología. Lo primero que aquí podemos notar es que física es la primera, y de hecho, aquí ya va en contra de la premisa número 2, ¿no es cierto? O sea, estaría en contra de la premisa número 2. Por lo tanto, automáticamente yo tendría que desechar. Física no puede ser la primera, porque aquí dice eso. Física no es el primer turno. Entonces, quitamos esto. Pasamos a la siguiente. En la siguiente nos dice química, biología, física. Química está antes que biología.
¿no es cierto? Química está antes que biología, o sea, verdadero, ¿no? Química antes que biología. Esta parte, correcto. Ya, ahí. Ahora, biología, o perdón, física no es el primero. Aquí tendría, si no cumple dos, aquí tendría que ser física, pero en este caso física es el último, no es el primero. Por lo tanto, tenemos ahí correcto igual. Física no es el primero, correcto. Ya van cumpliendo dos. Por último, biología no debe ser el último. ¿Sí? Biología no es el último. Biología no es el último. Pero en este caso, biología está como en el segundo turno. Por lo tanto, quiere decir que biología no es el último. Entonces, también es correcto, ¿no es cierto? Ha cumplido las tres. Uno, dos, tres, bueno. El inciso B ha cumplido con las tres condiciones. ¿Ya? Ahora, en este caso, significa que el turno 3, ¿no es cierto? En este caso, biología es el turno 2. Aquí está. Biología es turno 2. Física no es el primer turno, es el último turno. Y química está antes que biología, correcto. Bueno, hasta ahí ya tenemos la respuesta, ¿no? De hecho, en este caso ya nosotros podemos discernir que la respuesta correcta es el inciso B. Pero vamos a hacer el análisis nomás para que vayamos viendo si las otras son o no son respuestas también, que de repente puede ser una correcta. No significa que en algún ejercicio no puedan aparecer dos preguntas o dos respuestas correctas, ¿no? De hecho, puede darse esa situación. Ya se ha dado en exámenes igual. Biología, química tiene que estar antes que biología. Listo, hasta aquí y falló. Porque si biología es el primer turno, significa que química no puede estar antes que biología, ¿no es cierto? O sea, no estaría. Aquí biología está antes que química. Eso quiere decir error, no cumple la primera condición. Luego pasamos a la siguiente, porque ya si en una no cumple, por lógica en las demás no va a cumplir. El inciso D nos dice química antes que biología. Bueno, en realidad química sí está antes que biología, porque química está en el primer periodo y biología está en el tercero. Bueno, eso perfecto. Cumple con la primera. Física no es el primer turno. En efecto, física está en el segundo turno. También cumple, ¿no es cierto? Cumple esta de acá. Y por último, biología no debe estar en el último turno, pero en este caso biología sí está en el último turno, por lo tanto no cumple. Ahí. El único que sí cumple con las tres condiciones es el inciso B, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese análisis, ir tamizando todo lo que son las posibles respuestas que tenemos y hacer ese análisis paso a paso, ¿ya? Ahora, si les sobra el tiempo en el examen, yo les sugiero que siempre le den una revisada. Eso yo le digo a todo mundo, ¿no? En cualquier examen, siempre revisen las respuestas. Porque puede ser que por apresurado o de repente alguna situación yo me esté pasando por alto alguna situación, algún elemento, un signo o lo que sea. Y eso hace que todo cambie, ¿ya? Pero en este caso no va. Es sumamente sencillo el ejercicio. Hasta ahí, hasta ese momento. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? El 188, el ejercicio 188 nos dice que un número entero, n, al multiplicarse por 7, produce un resultado que al dividirse entre 5 deja un residuo de 3. Deja un residuo de 3. En este caso, ese residuo de 3, ¿cómo lo manejan ustedes en forma de división, ¿no es cierto? En forma de división. ¿Cuál es el menor n, o sea, el número? ¿Cuál es el menor número entero que satisface esta condición? Hay una forma bastante bonita de trabajar este problema, que es la siguiente. Para todos los ejercicios que se planteen de esta manera,
ustedes tienen que siempre convertirlo al lenguaje matemático, ¿ya? Siempre tratar de convertirlo al lenguaje matemático. Y el lenguaje matemático no es nada más que la abstracción. Bueno, ¿cómo quedaría este ejercicio? De hecho, si yo lo reinterpreto de forma abstracta, para nosotros sería que al multiplicar 7 por un n donde n es un número entero cualesquiera, o sea, n es un número entero cualquiera, ¿no es cierto? Eso dice que me da como resultado, ¿no es cierto? Me da como resultado que al dividirse entre 5, eso quiere decir 5 por, y aquí lo que voy a hacer es jugar con una constante, ¿ya? Voy a jugar con una constante, que va a ser k, y nos deja como residuo 3. El resto, o residuo, es 3. Y para cualquier división, el resto residuo no es nada más que esa colita que se debe agregar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos con el resto o residuo? Le sumamos ahí 3. Entonces, ¿qué será k? Para nosotros es ese número, esa constante, un número cualquiera. Es un número cualquiera, simplemente es eso. Y ahora, en base a eso, ustedes tienen que ir probando las diferentes opciones. Vamos a probar, por ejemplo, si n1, es decir, voy a empezar con el inciso A. N es 1 del inciso A, ¿no es cierto? Estoy tomando eso. ¿Cuál va a ser el resultado? Reemplazando en la ecuación que hemos planteado. El resultado será 7 por 1, obviamente, me da 7, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice. Entonces, si nosotros agarramos ese resultado y de hecho lo dividimos entre 5, 7 dividido entre 5, eso nos debe dar igual a, ¿cuánto? A 1 y al mismo tiempo sobran, o sea, todavía tiene un sobrante, ¿no es cierto? Un residuo, porque no es una división exacta. ¿Cuánto sobra? Nos queda como residuo, sobra 2. Por lo tanto, el 1 queda descartado. Ahí. Pasamos al siguiente. El siguiente sería n igual a 2. N igual a 2. Realizamos el mismo procedimiento. Ya lo pueden hacer mentalmente o pueden hacerlo de forma manual. Colocamos aquí 7 por 2, me da 14. Y ahora realizamos la división entre ¿qué? Entre 5. Dividimos entonces 14. 14 dividido entre 5. Y esa división me da números compuestos, ¿no? Obviamente. Me da 2 y me sobra 4. De igual manera, queda descartado, ¿no es cierto? Entonces, tampoco es el inciso B. Pasamos al siguiente. En la siguiente tenemos que n es igual a 3. Por lo tanto, n es igual a 3. Si n es igual a 3, realizamos el mismo procedimiento. 7 por 3, y eso nos da 21, ¿no es cierto? 21. Y realizamos la división. Ahora, 21 dividido entre 5, porque eso nos dice la consigna. Y eso nos da como resultado 4, ¿no? 4. ¿Y cuánto sobra? Sobra 1. Por lo tanto, también queda descartado. Solamente nos queda una última opción. Si n es igual a 4. Si n es igual a 4, volvemos a aplicar que 7 por 4 nos da 28. Y dividimos 28 entre 5 y esto nos da como resultado 5, dejando un resto De 3.
¿Cuánto es el resto? 3. 3. 3, el resto, ¿no? Si dividimos esto, de resto tenemos 3. ¿Y qué es lo que nos decía? Que el residuo es 3. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta El es el inciso D. inciso, exactamente, el inciso D. Bien, para este tipo de ejercicio, perdón, para este tipo de ejercicios, lo único que estamos haciendo es convertir un ejercicio, o bueno, una consigna literal en una representación abstracta del problema. Por eso es importante que de alguna forma ustedes vayan recordando de a poquito cómo les han enseñado a interpretar algunos ejercicios en el aula, ¿no es cierto? Algunos elementos como, por ejemplo, oraciones matemáticas les decían convertir al lenguaje abstracto de la matemática, ¿no? Básicamente sería eso. Simplemente tendrían que tratar, o en lo posible, repasar sus textos, cuadernos, carpetitas de gestiones pasadas, recordando lo fundamental de la matemática, propiedades, corolarios, axiomas, lemas, teoremas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la parte de la matemática, para recordar. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice, en una competencia de robótica, cada robot debe ejecutar una serie de movimientos, ¿ya? Una serie de movimientos cuya duración en segundos sigue la regla. O sea, la regla a partir de acá, ¿no? La regla. A partir del tercer movimiento, la duración es la suma de los dos movimientos anteriores. Si el primer movimiento dura 7 segundos y el segundo movimiento, o bueno, el segundo dura 10 segundos, ¿cuál es la duración del quinto movimiento? ¿Cuál será la duración del quinto movimiento? ¿Cómo trabajamos esto? Lo primero, el primer movimiento, para nosotros equivale a 7 segundos, ¿no es cierto? Segundo movimiento a los 10 segundos. A partir de ello, nosotros tenemos que ir sumando. Eso es lo que nos dice, ¿no? Eso es lo que dice la consigna. Por lo tanto, ¿cuál será el tercer movimiento? El tercer movimiento es la suma del primero y segundo. O sea, es la suma del primero más el segundo, que reemplazando los valores sería 7 más 10. Por lo tanto, el tercer movimiento se va a dar a los 17 segundos. Ahora, si seguimos esa lógica, el cuarto movimiento va a ser producto de ¿quiénes? Del segundo más el tercer movimiento, ¿no es cierto? Y reemplazando esos valores serían 10 más 17. Por lo tanto, el cuarto movimiento se va a dar a los 27 segundos. Por lo tanto, la pregunta que dice, ¿cuál es la duración del quinto movimiento? Para el quinto movimiento, tenemos que tomar en cuenta el tercer movimiento más el cuarto. Sencillo. Y lo único que hacen es reemplazar los valores que anteriormente hemos ido determinando, que serían 17 segundos más 27 segundos, lo que nos da un resultado de 44 segundos. Ahí está. Entonces,
¿Cuál es la conclusión de este ejercicio? ¿Cómo podemos concluir el ejercicio? O sea, darle la respuesta correcta. La respuesta correcta sería decir que la duración del quinto movimiento es de 47 segundos, ¿no es cierto? Entonces, la duración del quinto movimiento es de 44 segundos. Y la respuesta correcta sería el inciso D. Ahí. Bueno. Entonces, fíjense que para determinar este tipo de ejercicios, nosotros de hecho, nos tomamos parte de la consigna, ¿no? Es decir, tomamos parte de la consigna. Y por lo general, este tipo de problemas siempre traen varios datos dentro de la misma consigna. Entonces, es importante que antes de nada hagan una lectura detenida de cada uno de los problemas. Ahora, ustedes saben que el examen va a ser de 120 minutos, ¿no es cierto? Son 120 minutos, es decir, son 2 horas total. Y de acuerdo al número de preguntas que se tiene o que se va a plantear, ustedes lo que tienen que hacer es darle más o menos un aproximado de 1 minuto y fracción de segundos, 1 minuto 20 segundos, 1 minuto 30 segundos, creo, por cada pregunta. Y en ese tiempo ustedes lo que tienen que hacer es leer, realizar algún procedimiento de ser necesario y resolver. Leer, realizar el procedimiento y resolver. En este caso, puede ser que en algunos de ustedes ya lo tengan de memoria. El consejo que yo siempre doy es no trabajen de memoria, porque hay muchos ejercicios que pueden variar un término y ese término hace que varíe todo el problema. ¿Ya? Así que les deseo muy buenas noches, gracias por la atención. Vuelvo a recargarles, queridos participantes, eh, este, este taller básicamente se trata de darles las pautas generales a todos, tomando en cuenta y considerando que no todos están en las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, desde mi posición, yo lo que tengo que hacer siempre es tomar en cuenta a todos en general, ¿ya? Y no asumir que todos están en un buen nivel de matemáticas. Así que tengan muy buen descanso, participen de todas las demás sesiones. Tengo entendido que hay bastante material en la plataforma y la recomendación para la academia sería nuevamente recalcarles, por favor, que les faciliten algunos formularios para que ustedes puedan repasar el tema de las fórmulas, sobre todo de la lógica matemática, que en esta parte la van a necesitar. ¿Ya? Entonces, o si ya ustedes pueden ver, conseguirse un formulario por su lado y repasar un poquito, ¿no? Las leyes de Morgan, los conectivos lógicos y demás. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias por la atención. Hasta luego y conmigo será de repente hasta el día miércoles. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches. Gracias, Licen. Hasta luego. Buenas Gracias a noches. ustedes. Hasta Buenas luego. noches a todos. Báñense, por favor. Chao.